Amigas y amigos empresarios, buenas tardes. Hoy es jueves 16 de julio del 2020 y en este video abordaremos el tema de aspectos legales y fiscales que deben tomar en cuenta las micro, pequeñas y medianas empresas para no enfrentar contratiempos y gastos, incluso el cierre de sus operaciones. Como siempre, tratamos de contextualizar para identificar si existe algún problema u oportunidad y entonces que esto justifique el que este tema sea importante para ustedes. En muchas investigaciones que se han realizado en México, se puede constatar que muchas empresas o la mayoría son de tipo familiar y generalmente cuando nacen lo hacen sin control y sin bases, sin estar encuadradas dentro del marco legal, lo que les termina ocasionando muchos contratiempos y gastos. De acuerdo al abogado José Daniel Vázquez Millán, de Vázquez Millán y Abogados, él nos pone algunos ejemplos de esta ignorancia, este no conocimiento que puede estar dañando a algunos empresarios. Y pone el ejemplo de empresarios que sean dueños de una escuela. Y él dice: el ser humano es incapaz de ver lo que no conoce. Bajo esta premisa, el dueño de la escuela que no disponga de información sobre la responsabilidad que tiene, entonces será incapaz de ver el riesgo en el que está parado y no podrá actuar en consecuencia. Algunos dueños de escuelas consideran que por haber constituido su empresa como una sociedad de responsabilidad limitada, porque así se lo aconsejaron, ante cualquier situación legal solo deben responder hasta el monto de sus aportaciones. Y en efecto, esto es cierto. Si uno revisa los artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en especial el 58, el 87 y el 260, los socios solo responden por el pago de sus aportaciones o acciones. Sí, pero si algún padre de familia presenta una demanda contra la escuela por prácticas abusivas, estas tienen que ver con que ellos consideren que han recibido un trato digno y poco equitativo, y el juez considera que si hay práctica abusiva, puede imponer el levantamiento del velo corporativo. ¿Y qué es esto del levantamiento del velo corporativo? Ordenar que la responsabilidad de la escuela se trasciende el patrimonio de sus socios más allá que solo el monto de sus aportaciones. El licenciado Vázquez Millán pone como 4 o 5 ejemplos más, donde ciertamente uno puede saber la ley que lo protege a uno, que le da ciertos derechos, pero también tiene que considerar todo el ecosistema, digamos, legal, porque en algún momento puede estar ocurriendo lo que pasa con estos derechos del artículo 58, 87 y 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En resumen, el problema es que si se ignoran o los empresarios ignoran las responsabilidades legales y fiscales que tiene su empresa, o bien no la constituyeron de forma correcta, el negocio tarde o temprano tiene una alta probabilidad de tener problemas para poder crecer o incluso para mantenerse operando. ¿Cómo vemos una solución en Reducar? Que no somos especialistas en el aspecto legal, solo estamos ocupados en comprender cada vez más el marco legal que nos regula. Entonces, un camino que vemos y que recomendamos para mejorar el nivel de comprensión de las micro, pequeñas y medianas empresas respecto a los aspectos legales y fiscales que tienen que atender, y así reducir la probabilidad de que sufran grandes contratiempos y gastos que obstaculicen su crecimiento o que incluso las hagan cerrar. Son 5 pasos. Los vamos a enumerar ahorita y vamos a hacer una descripción posterior. Paso número 1. Contar con un modelo de negocio que incluya los aspectos legales y fiscales como uno de sus elementos. Paso número 2. Conocer el marco legal y fiscal
que en México regula a las micro, pequeñas y medianas empresas. Paso número 3, comprender el impacto, los derechos y obligaciones que tienen estos aspectos legales y fiscales en la empresa. Y paso número 4, diagnosticar el riesgo legal y fiscal en el que está actualmente la empresa. Paso número 5, implementar los dictámenes, las recomendaciones derivadas del diagnóstico de riesgo legal y fiscal de tu empresa. 5 pasos. Vamos a describirlos a continuación. ¿Por qué incluimos contar en el modelo de negocio con los aspectos legales y fiscales? Nosotros hemos propuesto un modelo de 14 puntos que incluye 9 puntos del Model Business Canvas de Alex Osterwalder. Si ustedes lo recuerdan, en el Business Model Canvas o lienzo del modelo de negocio, Alex Osterwalder dice, tienen que tener considerados y articulados a qué cliente vamos a servir, cuál es la propuesta de valor de la empresa, el flujo de ingresos, el canal de distribución, el canal de comunicación con los clientes, las actividades clave, los recursos clave, los aliados clave y las estructuras de costos. A estos 9 puntos, en Reducar, sumamos otros 5. Visión empresarial y geopolítica. Cultura organizacional, que tiene que ver con el talento de las personas, con el aprendizaje, con la innovación colaborativa, la tecnología que debe tener la empresa, el sistema de seguridad convergente y los aspectos legales. En anteriores videos hemos visto los 4 anteriores puntos y hoy vamos a concentrarnos en los aspectos legales y fiscales. Pero está bien, Elías, esto del aspecto legal, pero ¿por qué lo incluyen? ¿Qué relevancia tiene si nosotros venimos aquí a hacer negocio? Los aspectos legales además es burocracia, etcétera, etcétera. Bueno, el abogado y economista Rafael Pinazo Monterde dice, la empresa es una organización económica que debe articular adecuadamente unos medios para obtener unos resultados económicamente eficientes. La empresa es parte de una sociedad. Reitero, la empresa es parte de la sociedad, la cual a su vez se rige por normas jurídicas de obligado cumplimiento, cuya observancia permite la convivencia pacífica y en progreso. La empresa no puede ser ajena a dichas normas jurídicas. Los aspectos jurídicos pasan a ser entonces, de acuerdo al abogado Pinazo Monterde, elementos estratégicos en la gestión empresarial, ya que de la forma jurídica dependerá la participación de las personas en la organización empresarial, su capacidad de gestión, su responsabilidad. Incluso las cuestiones fiscales de la empresa tendrán importante relación con la forma jurídica escogida. Las variables jurídicas en la gestión pueden también comportar consecuencias negativas a la empresa, generando importantes ineficiencias, como por ejemplo costos por incumplimiento de normas. Por eso, el aspecto legal lo incluimos en nuestro modelo de negocio de 14 puntos. Paso número 2. Bueno, ya tenemos que considerarlo, el marco legal y fiscal, pero ¿cuál es el marco legal y fiscal que regula a las micro, pequeñas y medianas empresas en México? Bueno, de acuerdo con la Institución de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, en el 2002, publica que el marco legal que las regula es, vamos a hablar de leyes muy amplias, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto no quiere decir que todos los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la regulan, pero hay muchos artículos que regulan a las micro, pequeñas y medianas empresas. La Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, la Ley de Comercio Exterior, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley de Inversión Extranjera, en algunos casos no va a aplicar, la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal y las leyes fiscales. No vamos a profundizar porque, reitero,
Cada una de estas leyes requeriría un especialista y varios videos para poder desplegarlas, pero simplemente con que nosotros nos demos cuenta que hay todas estas marco legal macro y dijéramos, bueno, pero ¿cuáles son las que sí aplican a mi empresa? Y empezáramos a generar conocimiento de qué sí aplica y qué no aplica. En ese momento ya estamos dando un paso muy importante para tomar en cuenta el aspecto legal y no esperarnos a consultar a un abogado. Por supuesto que seguramente va a ser necesario, pero no lleguemos en cero, lleguemos con el conocimiento mínimo necesario que un empresario debe tener. Este paso número 2 incluye otras leyes y hay muchos aspectos que hay que considerar. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón financió un análisis en el que destaca 9 aspectos que hay que considerar en el aspecto legal. Ya vimos las macro leyes, pero ahora él dice, ¿qué tipo legal de empresa? Ahorita a los 9 puntos los vamos a tratar de describir. La interacción con el gobierno legal, ya sea municipal o estatal. Hay más leyes que son aplicables a las micro, pequeñas y medianas empresas, más de las que ya les dijimos, que son macro leyes. La cuestión de las relaciones laborales, la situación del área fiscal, la propiedad industrial también es un tema importante para las empresas, la protección ambiental, los seguros y finanzas que puede requerir la empresa para funcionar y los riesgos legales del administrador. Veámoslo una por una. El 1, tipo legal de las empresas. Una empresa puede fundarse como persona física o persona moral. De acuerdo al sistema de administración tributario, persona física, una empresa que se funda con el tipo persona física, es aquella que un individuo realiza cualquier actividad económica, vendedor, comerciante, empleado, etcétera, que tiene obligaciones y tiene derechos. La persona física puede seleccionar algún régimen fiscal dependiendo de las actividades que haga. Por ejemplo, si hace una actividad comercial, puede elegir el régimen actividad comercial, si presta algún servicio, por lo que no se requieren títulos profesionales siempre que sus ingresos anuales no excedan los 2 millones de pesos. O aquellas que tienen ingresos por actividades comerciales, restaurantes, cafeterías, escuelas, farmacias, etc. O industriales, minería, textil, calzado, farmacéutica, construcción. O finalmente un tercer régimen fiscal es aquel que realiza actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Entonces la persona física puede caer en cualquiera de estas regímenes fiscales. Que es, ahora nos pasamos al punto número 2, la persona moral. Una empresa que se rige como tipo legal de persona moral. Es un grupo de personas, 2 en adelante, que se reúnen con un fin determinado y constituyen un tipo de sociedad, ya sea mercantil o civil. Y hay varios tipos, voy a nombrar aquí todos. Sociedad mercantil, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedades cooperativas, sociedades en nombre colectivo, sociedad civil, asociación civil. La empresa tiene que identificar en cuál subtipo legal le corresponde a su empresa regida por persona moral. El punto número 2, interacción con el gobierno legal. El empresario o la empresaria debe conocer, estudiar e investigar las disposiciones a nivel local para no caer en faltas en temas, por ejemplo, de licencias, de permisos, de protección civil. El punto número 3 es qué otras leyes son aplicables a las micro, pequeñas y medianas empresas. La Ley Federal de Trabajo, la Ley General de Sociedades Mercantiles,
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley de Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial para Producción y Servicios, Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, Código Fiscal de la Federación, Ley del Seguro Social, Ley de Concursos Mercantiles. ¿Cuál de estas aplica a tu empresa, a tu régimen? Tienes que identificarlo y después estudiar qué de estas leyes es lo que más te beneficia y lo que más obligaciones te enfrenta. El punto número 4 son las relaciones laborales. En las relaciones laborales, los empresarios deben conocer cuáles son los organismos regidores de las relaciones laborales. Por ejemplo, a nivel federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría de Defensa del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. A nivel local, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, ¿verdad? Hay la ley en especial que rige las relaciones laborales, es la Ley Federal del Trabajo. Tienen que entender cuándo es un contrato, qué es un contrato individual, qué es un contrato colectivo, comprender el ámbito de los sindicatos, cuál es el marco legal que los rige, cuál es el derecho sindical en México, conocer todo lo referente a las huelgas, que es la suspensión temporal de trabajo llevado a cabo por una coalición de trabajadores, los despidos, ya sea causales, por liquidación, por finiquito, qué son, cuáles sí aplican a mi empresa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues toda la normatividad que tengo que cumplir, pero que también me protege, ¿verdad? Reitero, el marco legal nos da obligaciones, pero también nos da derechos. Hay que conocer ambos. En el área fiscal, bueno, también son muchos puntos, desde el punto 5. Declaraciones, bueno, declaraciones sobre el impuesto de la renta, impuesto empresarial a tasa única, impuesto sobre el producto del trabajo, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, declaración de IVA de operaciones con terceros, impuesto a los depósitos en efectivo, el 2% sobre nómina. Suenan muchas, pero lo que tenemos que hacer es cernirlas, filtrarlas, para que nos quede la información que nos es útil y aplicable a nosotros. Si ustedes revisan la ley, empieza que tal fecha, que de acuerdo a esto, y un poco la historial, etc. Y llega a puntos donde está lo medular que nos afecta a nosotros. Eso es lo que tenemos que saber. En el aspecto fiscal, pues también está si estamos bien inscritos al Servicio de Administración Tributaria o SAT, las infracciones que podemos cometer, las obligaciones, las revisiones, los delitos, cuáles son, las sanciones, las multas, los recargos, las actualizaciones, los impuestos locales. Son temas del área fiscal que tendremos que ir dominando. Otros aspectos a considerar es la cuestión de la propiedad intelectual, para que de repente no le hayamos puesto un nombre a nuestra empresa y venga alguien y nos demande porque ese nombre ya estaba registrado. La cuestión de protección ambiental, que cada vez va a ser más importante, está siendo, pero ahora cada vez va a ser más importante. En relación a los seguros y fianzas, ¿qué tenemos que saber para realmente que sí nos proteja el seguro, que sí nos sirva la fianza? Y los riesgos legales del administrador, penales y civiles. ¿Cuáles son los riesgos civiles? Son aquellos que tras un conflicto entre particulares, la persona que se siente damnificada espera una indemnización por daños y perjuicios, así como el reconocimiento de sus derechos. Generalmente pueden ser cuestiones, los más generales, cuestiones de divorcios, procedimientos administrativos, herencias, sucesiones, pero aquí es cuando un particular siente afectado sus derechos y presenta una demanda por lo civil. Un particular presenta una demanda por lo civil. En tanto que la denuncia penal es aquella donde se tiene conocimiento sobre la comisión de un posible hecho delictivo, por lo que se puede o se debe comunicar a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal o a la policía. Incluso muchos delitos del orden penal se persiguen sin necesidad de la demanda, porque está estipulado en las leyes que la autoridad actúe.
Paso número 3. Comprender el impacto, ya sean los derechos u obligaciones, que tienen los aspectos legales en las micro, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo al licenciado Javier Acosta de Advocatius, abogados especializados, el famoso refrán "más vale prevenir que lamentar" se puede aplicar también a las micro, pequeñas y medianas empresas. Pues 7 de cada 10 tienen problemas legales, porque solo se concentran en la parte operativa, de comercialización y financiera, es decir, en cómo producir, en cómo vender y en cómo capitalizarse, y se olvidan del aspecto legal, porque como ocurre en muchos otros temas, yo no soy abogado, no, pero para ser empresario tienes que tener una cultura mínima sobre los aspectos legales, que es un factor clave, junto con la tecnología, junto con las finanzas. Si están iniciando tu empresa, una buena práctica es que cuando estés elaborando el plan para echar a andar tu negocio, incluyas los aspectos legales y fiscales en ese plan. Elabora como mínimo una tabla, que ahorita te la vamos a escribir, que contenga los siguientes elementos. Soy persona física o persona moral, pero acuérdate, no solo es poner, pues me dijo el abogado que pusiera persona física o persona moral, no, ¿por qué? ¿En qué te beneficia y en qué te compromete? ¿Qué tipo de sociedad? En el tipo legal, ¿qué tipo de sociedad? Si eres persona moral, bueno, que eres sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de los otros tipos de sociedad. Y también ahí, ¿por qué me convino ser sociedad anónima? ¿Por qué me conviene de responsabilidad limitada? ¿A qué me protege, pero también a qué me compromete? Aspectos legales y fiscales más relevantes que deben considerar. Derechos o beneficios para ti, obligaciones para ti y situaciones en que los derechos o beneficios no son aplicables o dejan de ser aplicables. Te lo estoy describiendo no de una forma de un especialista, porque no lo soy en leyes. Lo estoy tratando de escribir con mi lenguaje común, no de especialista. ¿Cómo, Elías, esto de situaciones en que los derechos o beneficios no son aplicables? Pues si dice la ley, pues sí. Ahorita vamos a poner un ejemplo de esa situación. También en esta primera etapa donde te estás iniciando tu empresa, te puedes auxiliar en el portal de la Unidad de Desarrollo Productivo, Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, donde puedes encontrar la siguiente información: estructura legal de la empresa, asegurar cuál es la forma legal que mejor funcionará para una empresa. Pones en tu buscador de internet Secretaría de Comercio, luego ya cuando estés en el portal de la Secretaría de Comercio, pones en el buscador de la Secretaría de Economía tipo legal de empresas y te va a dar esa información y mucha más. Ahí puede ser una fuente de información y además oficial, donde puedes tú ir conociendo muchos aspectos que no conoces. Bien, vamos a describir este caso. ¿Cómo que Elías, que sí me protege, pero luego resulta que no me protege? El licenciado Daniel Vázquez, de Vázquez Millán y Abogados, nos pone el ejemplo. Lo voy a desplegar más, ya lo mencioné al principio un poco, pero lo voy a desplegar más. Esta tabla tendría que incluir qué tipo legal tiene tu empresa, por ejemplo, en este caso, persona moral, tipo social de responsabilidad limitada, y 4 columnas: aspectos legales y fiscales más relevantes que se deben considerar, derechos o beneficios para ti, obligaciones para ti y situaciones en que los derechos no son aplicables. Aspectos legales o leyes: la Ley General de Sociedades Mercantiles, en especial los artículos 58, 87 y 260. ¿Qué derechos o beneficios tiene para ti? Dice, no textualmente la ley, en una sociedad de responsabilidad limitada, como una sociedad anónima o sociedad por acciones simplificada, los socios solo responden por el pago de sus aportaciones o acciones. Ah, qué bien, muy bien. Y en obligaciones, pues que te debes de constituir con una escritura o póliza de la sociedad que debe contener nombre, nacionalidad, porque si tú no cumples con la obligación, la ley no te va a proteger.
Pues que ahí dice que por responsabilidad limitada y tú no te diste bien de alta. Entonces tienes que cuidar eso, cumple con tu obligación para que tengas el derecho. Y luego viene la cuarta columna que dice, espérate, si un juez considera que hay una práctica abusiva, es decir, cuando uno de tus clientes no se siente tratado equitativamente y justamente, el juez puede imponer el levantamiento del velo corporativo, es decir, ordenar la responsabilidad de la escuela que sí trascienda esa responsabilidad de la escuela y por lo tanto del administrador, sí trasciende el patrimonio de sus socios más allá que el solo monto de sus aportaciones. Y reitero, las prácticas abusivas son las conductas de los proveedores que menoscaban el deber de tratar equitativamente a sus clientes. Entonces, cuida que sepas bien qué es la ley, cuida bien entender los derechos, cumple con tus obligaciones para que puedas tener tus derechos, pero también pregúntale a tus asesores qué puede ocurrir en algunos casos, como en este que te estoy describiendo, en que por alguna situación este derecho deja de aplicarse, ¿no? Si apenas estás iniciando tu empresa, es muy seguro que tu tabla no estará completa, que te faltan aspectos legales importantes, que algunos no los entiendes, pero recuerda, el propósito es que cuando tú consultes con un abogado, ya no vayas en cero, en blanco, y no entiendas nada de lo que él te dice. El tema legal tiene que ser un tema en el que tú tienes que convertirte en un agente razonablemente que entienda y use. Te podrás auxiliar con un abogado, pero igual que cuando te auxilias con un contador, no dejes las finanzas en tu contador, auxilia de tu contador. No dejes todo el aspecto legal en un abogado. Tú entiendes lo básico de las preguntas desde el no saber, pero desde sí estar interesado para que tú protejas esta parte de los posibles riesgos legales y fiscales. Porque no se trata que te conviertas en un abogado o en un tecnólogo informático o en un fiscalista, sino que tengas un conocimiento básico que te permita entender las situaciones y en algunos casos preverlas. Por lo tanto, cada vez que ahora tú escuches tus derechos o beneficios, pregúntale a tu abogado, ¿cuáles son las condiciones en que este derecho deja de ser aplicable? Conócelas y protégetela al no incurrir en ellas, o si incurres vas a estar más preparado. Ahora bien, si eres alguien que ya lleva varios años operando tu empresa, de todos modos es recomendable que hagas estas tablas. Estas tablas o las herramientas que nosotros proponemos son muy sencillas. Sé que algunos de ustedes ya manejan herramientas más sofisticadas, pero para aquellos que digan, no soy abogado, casi no sé nada de eso, pues es para que empieces a saber porque lo necesitas. Seguramente tú ya habrás podido llenar mucho mejor la tabla e incluso identificar algunos aspectos de debilidades que no te habías dado cuenta, ¿verdad? Pero de todos modos te pueden surgir dudas. Dice el licenciado Javier Acosta, de Advocatius, abogados especializados, que se te pueden presentar varias dudas. Y él pone algunos ejemplos de dudas. ¿Cómo puedo saber si necesito un abogado? Él dice, es simple. Si tienes un caso o crees tenerlo, y el mismo implica el ejercicio de alguna ley o algún derecho, o si por cualquier motivo sientes que estás en peligro, ya sea tu empresa, familia, amistades o posiciones tuyas o de ellos, es tiempo de consultar a un abogado. Aquí te quiero hacer la aclaración, así como hay fontaneros excelentes, carpinteros excelentes, sabemos que en ocasiones no todos son excelentes. En cualquier profesión no todos son excelentes y por eso todavía más importa el que sepa seleccionar el tipo y el carácter y la ética del abogado que tú estás seleccionando. Entonces, lo mejor es que empieces a buscar un abogado en caso de que tengas dudas, de que puedas estar en peligro, lo antes posible, ya que las leyes contemplan muchos casos que usualmente desconocemos y varían mucho según el estado y dependen del hecho y del tipo del caso. No te dejes
convencer totalmente, compliques, compadre, a mí me pasó, mira, nomás le hice así y ya se resolvió. Consulta a un abogado, consulta y selecciona un buen abogado, ¿no? Recuerda que es importante contratar un abogado que esté familiarizado con las leyes de la materia que nos aqueja, porque el tiempo no está como para que el abogado aprenda con estos asuntos. No, no hay problema, yo le ayudo, pero el abogado no sabe del tema, pero pues lo va a conocer tratando tu caso. No, trata de contratar o de consultar a alguien que ya sepa de la materia, ¿no? Otra pregunta nos dice el licenciado Javier Acosta, ¿cómo puedo saber la especialidad y experiencia profesional de un abogado? ¿O cómo puedo saber si tiene conocimiento en el área del derecho que ocupa asesoría? Él dice que previo a contactar con un abogado, aquí nos ayudan mucho las redes sociales y el internet, es importante que se informe si ese abogado que tú pretendes contactar oferta el servicio jurídico que tú necesitas. Puedes revisar sus redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, que ojalá sean públicas. Si no son públicas, ya desde ahí, no necesariamente en todos los casos, pues puedes decir porque no se anuncia. Así como su página de internet, y si es que cuenta con ella, y ahí podrás consultar sus estudios académicos, su experiencia profesional, así como sus reconocimientos y publicaciones, además de los servicios que brinda. Empieza a saber aprovechar la información que hay en internet para seleccionar no solo proveedores del tema de las leyes, lo jurídico, los abogados, los fiscalistas, sino cualquier otro. En muchos casos los particulares, los clientes, carecen del conocimiento de los términos técnicos en las diversas áreas del derecho. Por eso es importante que el abogado haga una breve descripción de las materias en las cuales tiene conocimiento. Ejemplo, civil, familiar, penal, así como los servicios que pone a disposición de los clientes en cada una de esas materias. Y entonces, si tú en su página o en sus redes sociales todo te queda confuso, pues la verdad es que él debe haber hecho un esfuerzo para comunicarte y al gran público entienda cuando necesita una situación del orden civil, del orden familiar y del orden penal que quede lo más claro posible. Hay otras preguntas más, ¿cómo solicito los servicios de un abogado? ¿De qué puedo hablar? Una vez que hice el primer contacto. Esta tabla de la que yo te mencionaba te va a permitir ordenar mejor tus ideas desde tu desconocimiento, pero las va a permitir ordenar mejor, de tal forma que cuando interactúes con el abogado, como ocurre con el médico, pues tú no eres en general no eres un médico, pero sí sabes a dónde te duele, a qué hora te duele, si te arde o te da una punzada, a qué horas, después de haber hecho qué. Tienes información que le va a ser muy útil al doctor y en este caso al abogado, que en lugar de decir, pues creo que tengo un problema, y ahí empieza la labor de tratar de escudriñar para empezar a medio caracterizar el problema, tú puedes ya llevar algo adelantado. Y reitero, viene el doble beneficio. Primero, que ya llegas con el abogado con más información. Y segunda, que tú te metes en el caso, no como el especialista, pero sí el que está entendiendo qué está ocurriendo con tu situación legal o fiscal. El paso número 4 es diagnosticar el riesgo legal y fiscal de tu empresa. ¿Qué es un diagnóstico legal? Algunos le llaman auditoría legal. Esta auditoría legal permite evaluar cómo la empresa se ajusta a todas las exigencias legales revisadas, utilizando un sistema de calificación en el cual queda claro cuando no se cumple con las exigencias y cuando la empresa se ajusta a todas las exigencias. De acuerdo a la firma jurídica Acosta Real Arios Mora, las auditorías legales no deben hacerse cuando tienes un problemón, de preferencia deben ser conducidas en el curso ordinario de los negocios como parte de un programa efectivo de abogacía preventiva, cuyas evaluaciones de rutina tienen por lo regular como objetivo, entre otros, el desarrollar o afinar normas legales para las operaciones de la compañía en el país, o en el caso de que tú estés exportando en el extranjero, que compres en el extranjero, tomando en cuenta las leyes o reglamentos aplicables u otras consideraciones políticas, éticas, económicas,
verificar tanto el cumplimiento de las normas legales aplicables como el cumplimiento de las políticas de la empresa, identificar las áreas en las cuales la compañía está expuesta a riesgos legales innecesarios, lo que requiere de una evaluación cuantitativa de la estructura política, etc. Es un verdadero diagnóstico, una auditoría legal y fiscal, ¿no? Para darnos una idea un poquito más detallada de qué elementos tendría esta auditoría fiscal, voy a tomar el ejemplo de una empresa que se llama CBR, Asesoría Legal, que maneja un termómetro de riesgo y que dice que con este termómetro de riesgo puedes conocer el riesgo legal en el que se encuentra tu empresa contestando este cuestionario. Tú entras a internet, C de casa, B de bueno, R de Raúl, asesoría legal, y te va a dar a la página y ahí busca termómetro. En este termómetro tú vas contestando 38 preguntas y ellos te dan una información, al menos para que te des cuenta de en qué aspectos debes estar ocupándote en cuanto a esta auditoría legal. Te puede servir de mucho. Te voy a nombrar solo algunos cuantos de estos 38 temas, solo algunos cuantos. En forma de pregunta, ¿cuentas con acta constitutiva, escrituras públicas completas y con datos de registro? ¿El libro de actas de asambleas está actualizado y firmado? Y tú puedes decir, no, pues, actas de asamblea, ¿y eso qué es? Pues está bien, pregunta qué es, pregunta en qué te beneficia y pregunta qué ocurre si no lo tienes. ¿Cuentas con tu alta correspondiente en el Servicio de Administración Tributaria? Si tienes empleados, cuentas con su alta en el IMSS. Si tienes empleados, estás dado de alta como patrón en la Tesorería del Estado. Cuentas con tu e.firma, que antes era la FIEL, la firma electrónica. Tus empleados ceden sus derechos de creaciones a la empresa. Esto es muy importante. Hay mucho conocimiento que se genera en la empresa, que lo generan los colaboradores, pero lo generan estando contratados por ti. Por lo tanto, salvo que haya un acuerdo diferente o que la persona haya traído ese conocimiento, tú deberías de estar resguardando ese conocimiento que se está generando. Cumples con todas las prestaciones de ley, cuentas con formatos de contratos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tú, para que vayas acercándote al diagnóstico, puedes contestarlo. Seguramente ahí te van a decir, te van a ofertar servicios, pero lo importante es que tomes el tema legal y fiscal realmente ya en tus manos como un usuario cada vez más efectivo para proteger a tu empresa. En resumen, la auditoría legal debe estar de manera precisa, técnica y concisa con los siguientes informes o dictámenes. Entregable número 1. El señalamiento de aquellas fallas que se han encontrado en los programas y procedimientos de las áreas auditadas de la empresa, con indicación de los daños que se estima han causado o pudieran causar. Entregable número 2. La aplicación o no de los programas con relación a los objetivos y políticas de la empresa en cada área sujeta al análisis. Entregable número 3. La recomendación de aquellos casos en los que convenga elevar, reducir, modificar o suprimir determinados objetivos, estrategias y políticas por considerarlos inalcanzables, inadecuados, obsoletos, indicando las razones para todo ello. Entregable número 4. Así como la información de lo que no pudo auditarse y las razones que lo impidieron. En eso que no pudo auditarse puede estar una falla fuerte de tu empresa. Habría que ver por qué no se pudo auditar. Entregable número 5. La entrega de los documentos, formatos, correcciones de clausulados y estrategias legales que se recomienda utilizar a la empresa para evitar riesgos jurídicos o minimizarlos al máximo con las consabidas consecuencias. Ve armando un archivo de aspectos legales y fiscales de tu empresa que además de la contabilidad que tenga tu contador, si es que alguien la tiene fuera, más los expedientes que pueda tener un abogado o notaría pública, tú también tengas los elementos básicos para que cuando ocurra algo
tengas el historial, aunque sea resumido, digas, nada, me pasó esto, hicimos esto, etcétera, etcétera. Paso número 5. Implementar las recomendaciones derivadas del diagnóstico del riesgo legal y fiscal de tu empresa. La empresa debe establecer los mecanismos necesarios para dar seguimiento e incorporar el resultado de las recomendaciones del dictamen de la auditoría legal en cada una de las áreas de que fue objeto, preparar la documentación, contratos, etcétera, a fin de que sean utilizados en la empresa y en un futuro establecer auditorías departamentales o por áreas para verificar si se han cumplido o implementado las recomendaciones del informe de auditoría. Aquí también cuando vas con el médico, te mandan a hacer análisis y te dicen, tiene usted que tomar esta medicina, si no la tomas lo más probable es que regreses con una enfermedad más completa, más compleja. Igual aquí, si ya te dijeron la medicina, aplícala, verifica que lo estás haciendo. Muy bien, amigas y amigos empresarios, esperamos haber cubierto al menos los aspectos muy básicos del tema legal y jurídico, reitero, muy básicos, pero sobre todo haberte despertado tu interés en profundizar en el tema legal y fiscal que regula tu empresa y sobre todo de actuar para disminuir la probabilidad de que tu empresa tenga grandes contratiempos y gastos por no cumplir con los aspectos legales y financieros. Hasta aquí hemos escrito 7 artículos y generado sus respectivos videos de los 5 puntos que recomendamos en el modelo de negocio, porque los otros 9 son el Model Business Canvas o el lienzo del modelo de negocio de Alex Osterwalder, donde que hay mucha información en Internet. El siguiente artículo vamos a tratar sobre por qué sirve un modelo de negocio, para qué sirve, por qué nosotros aseguramos que la mayoría de nosotros, o casi todos, aunque no nos demos cuenta, no competimos con nuestros productos y servicios, sino con nuestro modelo de negocio, donde los productos y servicios están incluidos. Muy bien, pues que seas y estés mejor, es mi mejor deseo de tu amigo Elías Manuel Sánchez Castañeda.